Estás totalmente identificado. Porque, claro, a mí desde la carrera me ha gustado fascinarme con el pensamiento de arquitectos como Rubén Cuja, que es el que conozco un poquito más, y conozco ahora a esta persona, que la conozco porque fue el premio Pritzker 2026. Para los que no conocen, el premio Pritzker viene siendo como el premio Nobel de la arquitectura, tan importante como el Nobel. Y bueno, titulé la ponencia Smith and Radic, aprendizaje en su visión periférica y reflexiones para San Agustín de Aliza, aunque pueden ser reflexiones para cualquier barrio de La Habana. Primero, hablar de Radic, sus abuelos son croatas, por eso ahí el apellido tan raro y el nombre, su mamá británica y nació en Chile. O sea, si intentamos hacer un sorteo genético o de cultura, sería Smith and Radic. Es una persona que, como ustedes ven, es blanca, pero cuando él abre la boca no se imaginan que lo que sale por ahí tenga nada que ver con nada europeo. O sea, es un chileno latinoamericano a morirse. Estudió arquitectura en la escuela de arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Chile, lo que conocemos como la Católica de Chile. Un dato interesante es que reprobó su primer intento de examen final antes de graduarse en el 89. O sea, el genio suspendido. Lo puedo identificar como un genio, pero un genio de trayectoria, no un genio, ¿sabes? Académico. A partir de que se gradúa, decide viajar y estudia historia y estética en Venecia, lo que un poco como que transforma su visión de qué era la arquitectura, y bueno, regresa a Chile posteriormente para trabajar y ejercer su profesión en su país. En 2017 crea la Fundación de Arquitectura Frágil, y señalo esta fundación porque ya verán más adelante su visión, en qué consiste y por qué lo de la arquitectura frágil. Explicar una pequeña explicación de sus obras para un poco entrar en su pensamiento. Este es el famoso pabellón de la Serpentine Gallery. Es un pabellón que año tras año se le pide a grandes arquitectos que diseñen y que promuevan ahí su pensamiento sobre la arquitectura. También aprovechen ese espacio para fomentar la innovación técnica, pero también innovación, digamos, del pensamiento, ¿no? Evolución del pensamiento arquitectónico. Y básicamente es un lienzo en blanco donde tú puedes crear un pabellón en Londres, Reino Unido, en este caso en 2014. Y bueno, este pabellón lo tomé de referencia para explicar su faceta de cómo él entiende la fragilidad como fortaleza. Sobre todo desde la experimentación del material y la memoria. El Serpentine Gallery, la maqueta es esto que están viendo, es una maqueta chiquitica así. Si yo fuera a identificar, fuera como una cáscara de huevo en forma de dona, en forma de matemática, a eso le dicen todo, que tiene muchas aberturas y tiene muchos significados por todas partes, donde él dialoga un poco con lo que es la ruina, pero es la ruina de un elemento que es nuevo. Habla con la fragilidad que tiene este elemento con materiales como puede ser la fibra de vidrio. La arquitectura original es todo fibra de vidrio, y bueno, la estructura tiene también elementos de acero, pero básicamente la idea es con fibra de vidrio hacer textura estilo papel maché y jugar con la fragilidad, pero también la rigidez de la piedra y el acero, y a partir de ahí crear un discurso de lo frágil y
y lo que es más duradero. La fibra de vidrio tiene esta capacidad de crear en una atmósfera de superficie translúcida que aún estando cerrado uno percibe la luz del sol y percibe parte del ambiente exterior y jugando con estas aberturas también crean atmósferas un poco, como diría yo, de otro mundo, ¿no? Surreales. Imágenes del pabellón. Es una persona que como intelectual se relaciona mucho con la literatura universal y cita, por ejemplo, a Piranesi, arquitecto líder en la restauración, ¿no? La ruina es un proceso de disolución espacial y temporal en el que el interior y el exterior se enredan sin adornos a través de muros agregados y derruidas techumbres. Todo esto conforma un universo, por decir así, universo de la ruina, universo también de la fragilidad dentro del propio Rai, que lo explora prácticamente en todas sus obras. Ese diálogo entre la ruina y lo rígido, lo sólido, es una de las cosas que está presente en su obra. Ahí, en fase de la creación. También esto del refugio, que para él qué cosa es refugio, cómo ese refugio tiene que ver con una condición intrínseca de la experiencia de la vida. Volvemos a ver de nuevo la piedra y momentos que se repiten en su obra. Esto es en Santiago de Chile en 2006. Es un restaurante de comida de alta gama, pero que tiene una decoración muy sobria, una estética bastante particular. Yo diría casi que si no fuera por los ventanales de vidrio, diría que es casi introspectiva, pero realmente tiene para mirar hacia el exterior. Y es una cosa muy sobria, pero también jugando con esta metáfora de los pilares, los antiguos pilares de la arquitectura precolombina y el papel de la piedra como elemento estructural y no como un acompañamiento simplemente como decoración de fachada o algo así. O sea, la piedra aquí juega un papel estructural, la piedra se ancla a los cimientos, son piedras que él mismo selecciona a mano y es lo que un poco que lo conecta con la escultura y otras facetas de su carrera de arquitecto y de su matrimonio con su esposa, que es escultora y diseñadora. Y el diálogo en el entorno no le impone diseños al paisaje, trata de robárselo y trata de aprovecharlo al máximo, cosas que hacen muchos arquitectos, pero bueno, esto también es parte de su visión de Rai cuando describe sus proyectos. No te describe técnicamente el proyecto como nos enseña a nosotros en la carrera, sino que te describe, por ejemplo, de manera muy, como usted decía, muy cinematográfica, qué le sucede al viento, cómo es la topografía, habla del peso de su arquitectura y no se refiere a ningún componente, pero ya a partir de que él habla de que si algo es muy ligero o muy pesado, ya uno se va haciendo idea de cómo es esa atmósfera. Vuelve de nuevo la piedra como un elemento casi que patrimonial, como un objeto que le da este toque de historia a una cosa, un proyecto nuevo, un proyecto que no existía antes, trae piedras, un patrimonio natural, lo inserta dentro del espacio casi como una exhibición de arte contemporáneo y terminan sucediendo este tipo de atmósferas. ¿Qué edad tiene actualmente? 60 años. Este año va a cumplir 60 años. Es uno de años. los premios Pritzker más joven que se ha tocado, ¿no? Así mismo. Porque bueno, realmente el bien es de mucho más joven. De 70 años, hay que ver después. Volvemos de nuevo a hablar de las influencias interdisciplinarias. Él
por ejemplo, citan muchos autores de la literatura, autores que yo realmente no estoy muy familiarizado, pero este es Tadeusz Kantor. Él dice: mis embalajes eran un intento de barruntar la naturaleza del objeto, escondiéndolo, envolviéndolo, y él se inspira en esta frase para crear un dispositivo urbano que es el Teatro Regional del Biobío en Concepción, en Chile, en 2017, para hacer algo experimental, influenciado por supuesto por la filosofía, el arte, las referencias míticas y literarias, que le permite crear este tipo de edificios que generan una narrativa como el embalaje, juega con la fragilidad, con las cosas que levitan y con la transparencia en su suelo. Miren la escala que tiene este elemento sobre la gama vial de Concepción. Es un elemento pesado, pero que no se entiende pesado a partir de que lo envuelve con una piel muy frágil. Son imágenes de la maqueta. Esta es su pancarta. Esta es una pieza de luminaria japonesa en la que se inspiró. Es casi de una lámpara china, como le decimos acá, que es de papel, y él se inspira en esa lámpara para crear el teatro. Y tiene muchísimas obras más que son casi como monstruos, por eso él tiene este libro que se llama algo así como Bestiario, obras ilustradas de su carrera, donde cada obra es como una bestia mitológica. Es una persona que es muy rico de leer, porque es casi como si te estuviera haciendo un cuento más que enseñándote la obra. O sea, no es una lectura pesada, uno se divierte leyendo los libros que él publica sobre su obra y las referencias que tiene con los autores de la lectura universal. Pero que tiene que ver todo esto con la visa y este evento, ¿no? Es una cosa que me llamó mucho la atención, que es que cuando él regresa de Italia, él se hace responsable de crear una especie de catálogo de la arquitectura en Chile para poder hacerle una guía turística a sus amistades de Venecia, los que habían estudiado en él, sus profesores. Y él dice en su escrito que él no encontraba ese catálogo, que él hizo su catálogo y él quiso que su catálogo, su guía turística, tuviera cosas que le interesaban a él, pero es que a él le interesaban cosas como esto, como algo que pudiera pasar completamente desapercibido y que él llama arquitectura maleducada o antiacadémica. Este es una foto de su colección que se llama Construcciones Frágiles, Puestos de Fruta, y me voy a permitir leer esta frase que está muy interesante. Esto va desde los puestos de fruta que se ven al costado de las carreteras a estas banderas de bolsas que aparecen también avisando los puestos de dulces, galpones, balsas, etc. Esta serie de artefactos, artefactos o dispositivos se le llama a casi toda la construcción en arquitectura, una forma de decir también. Este tipo de artefactos proponen problemas de diseño a nivel estructural y al mismo tiempo una noción de historia. Tal vez en contra del tema que nos convoca, o sea, en contra del tema del patrimonio, estas cosas también se convierten desde esa mirada en patrimonio, un patrimonio que no dura nada. Entonces, tal vez sin intención de dejar huella. O sea, este tipo de patrimonio es un patrimonio que nosotros no está hecho para conservarse, sin embargo, engloba historia, o sea, engloba una serie de aspectos que tienen que ver con la visión clásica del patrimonio sin ser lo que teníamos, lo que habíamos estudiado de lo que era el patrimonio histórico. Entonces, pensar que el patrimonio es algo que encierra una historia, una identidad, una cultura, y que puede ser efímero, que puede ser algo que no deja huella, nos invita entonces a ampliar muchísimo más la visión de patrimonio que tenemos hasta ahora. O sea, es muy subgénero. No considero que esta sea una visión académica de lo que es patrimonio, pero considero que es una visión quizás más artística o una exploración. Si yo te veo aquí haciendo un catálogo y dice la gente monta por ahí, prepara. Entonces,
Perdóname, desde que empezaste yo no puedo dejar de pensar, cuando tú decías lo efímero, lo que pesa, lo que no pesa, detrás de eso lo que hay es un concepto muy fuerte de la filosofía del Zen, El el Zen, budismo Zen, exacto, sí. ajá, igual que la incorporación a la piedra y que sé yo. Cuando me hablas de lo patrimonial efímero, Ajá. o sea, me viene a la mente justamente un ejemplo que son las famosas estampas japonesas, que ellos la definían justamente diciendo que eran objetos efímeros de valor intrascendente. ¿Y dónde están todas? En el Museo de Nueva York. Que eso se dieron cuenta, se las llevaron todas, desde la ola de Okusai hasta, que es quizá una de las más conocidas, justamente porque se dieron cuenta que de efímero nada y que de intrascendente menos. Y las cotizan en miles de dólares. Entonces, bueno, por ahí, o sea, enmarca todo eso. Yo creo que sí que toda acción que deje una huella, por muy efímera que sea, o sea, es un objeto de contemplación. Así mismo, desde una visión artística, lo que pasa es que la propia necesidad a veces no nos invita a romantizar esa situación, ¿no? A veces nosotros lo vemos desde un punto de vista peyorativo, quizás muchas veces, por ejemplo, yo soy joven y he estudiado temas de resiliencia y seguridad estructural, y a veces estas estructuras no son compatibles a nuestra línea de creencia de lo que puede ser resiliente o seguro para una persona. Sin embargo, dejando a un lado toda esa carga académica, les invito a simplemente reflexionar y tomarse esto con calma y, qué sé yo, a un poco como que a explorar esta nueva estética, que voy a llamar a continuación. Sé que no es una cosa habitual, pero quizás robándole un poco el protagonismo a Rai y a su filosofía, y por supuesto que se conecta a muchas ramas del pensamiento filosófico del Zen. Quisiera invitarlos a ver estas imágenes y a construir conmigo esta narrativa. Bueno, esta narrativa de arquitectura maleducada está en el patio de mi casa. O sea, es lo que divide la parcela de mi edificio con otras parcelas, y hasta el día de hoy yo lo tenía como que algo feo, ¿sabes? Como que es feo eso que divide los bloques, ¿no? Y yo a veces, muchas veces he querido coger un dinerito y, no sé, hacer una cercapile o ponerle, y a esa cercapile sentar unas matas, unas plantas como tengo en la fachada del frente, porque me gusta mucho el tema del paisajismo. Estas son mis plantas y tengo muchas otras plantas para acá, estoy sembrando plantas aquí. Me detuve a pensar que tal vez para Rai esto pudiera haber sido una fuente de inspiración para el Serpentine Gallery, por ejemplo, que fue los puestos de fruta en su momento, pero que tal vez entendiendo esto que surge de forma natural, espontánea, y que cumple una función estructural, una función X dada, más allá de eso también tiene un background de patrimonio, un patrimonio muy efímero. Si viene un ciclón, bueno, esto ha aguantado varios ciclones, pero es un patrimonio muy efímero. Entonces, movilidad maleducada en lugar también tengo, o sea, fuentes de movilidad y otros barrios de La Habana, como es el caso del Visitarsi. Si bien el Visitarsi no es cubano, estoy seguro que le han hecho una cantidad de adaptaciones a esa nueva forma de movilidad que puede ser autóctono. Si no es endémico, puede ser autóctono. Y en espacios como este, analizar esta movilidad maleducada puede convertirse en un artefacto de este tipo de estética. También está el urbanismo maleducado. No, estoy hablando aquí solamente de San Agustín. O sea, No, la mujer es preciosa, ¿no? Sí, pero no, para nada, por favor. Por ejemplo, este tipo de urbanismo no tuvo en cuenta ciertos usos que ahora la población se ha como que adueñado de ese espacio entre edificios intersticial, por decirlo así, y ha construido con sus propios esfuerzos
con sus criterios estéticos, pero sobre todo con su posibilidad, ¿no? Estas estructuras, estos artefactos o dispositivos, los voy a llamar indistintamente, son prácticamente lo mismo, que han podido cumplir una necesidad dentro de la ciudad, que es el caso, por ejemplo, de los garajes. Casi todo el mundo tiene en su edificio alguien que venga una bicicleta eléctrica. Y las bicicletas eléctricas no se pueden subir al quinto piso. O sea, no es un auto como los suburbios, movimientos modernos, las casas que se pensaban para que tuvieran un garaje para poder desplazarse. Sin embargo, es un equipo que necesita ser guardado. Y este garaje han podido ayudar a guardar esa. Entonces, sí, es un ejemplo de. Entonces, se producen. Porque aparentemente es un garaje, pero me han hecho así y no hay un carro adentro, hay un puerto adentro. Medio camuflajeado. Un servicio, ¿qué tipo de servicio? Un servicio, puede ser una barbería, puede ser una cualquier cosa. O sea, quizás estas construcciones que son ilegales, pero son legítimas, porque la gente tiene que cuidar la bicicleta. Si se utilidad de la arquitectura. Si lo construyeron es porque No satisfecha con la Con el concepción, proyecto, con el proyecto original. Y existe el espacio, o sea, no le estamos ocupando el espacio a nadie. Existe el espacio para esos garajes, para esos talleres, para esas cosas. Disculpa, Esto no veo que sea nuevo, pero simplemente adoptando esta visión de RAI, hice un paseo corto por mi barrio y empecé a encontrar, por ejemplo, que se crean collages entre materiales, que sería bueno estudiar por qué las personas utilizan determinados materiales para unos elementos, otros materiales para otros. O sea, más allá, estoy seguro de que hay, por supuesto, de lo que se puede adquirir, pero también con lo que se puede adquirir, ellos se diseña ese collage, ¿no? Ahora, si yo pongo una persona que nunca ha hecho un collage en su vida y le pongo materiales, esa persona no va a saber hacer una composición coherente con esos materiales, pero igual va a tratar con sus esfuerzos hacer ese collage. Entonces, es maleducada en el sentido de que tal vez no se le ha enseñado, tal vez faltó algo para que eso, en lugar de ser una cosa que exprese deterioro, exprese precariedad, puede ser, pudiera con los mismos materiales expresar otra cosa y ser menos fea, entre comillas, o menos dura con la imagen de la ciudad. Sobre todo con la imagen de la ciudad, porque tengo que poner desde el punto de vista también del urbanista. Entonces, estos dispositivos de subsistencia no son nuevos. Yo recuerdo, esto está en 240 y 31 en mi barrio, esto es el mercado. Yo recuerdo que solamente durante mi adolescencia estaban estos dispositivos y estaban orientados hacia la calle. En algún momento cambiaron, todos eran diferentes, porque todos eran de propietarios diferentes, y en algún momento tuvieron la idea de que todos esos dispositivos fueran exactamente idénticos, pusieron más dispositivos de este lado y los concentraron en una plaza, cerrando sí, por acá hay una calle, o sea, cerrando la cara que da servicio a la calle, la cerraron con una cerca perimetral y dejaron una entrada nueva de plaza. O sea, estos dispositivos de subsistencia crean cosas a nivel urbano, crean nuevos espacios, crean nuevas experiencias en el usuario y se puede llegar a un consenso común a nivel formal y a nivel estético para que esto no sea tan vistoso o para que crear por lo menos una unidad. El proyecto Lanza quizás tenía. Es posible ver. Estuvo haciendo una serie de acciones en la parada con relación a eso. Hay que ver hasta qué punto todavía les interesa. Si estos son dispositivos de subsistencia, podemos llamarlo así, entonces esto es subsistencia sin dispositivo. Así es como se vería y está en la misma plaza afuera. Así es como se vería cuando una persona no tuviera ni siquiera los materiales mínimos como para
cubrirse o protegerse del sol. Y esto se realiza a la par. O sea, esto y esto están uno al lado de la otra. Entonces, así yo represento esta nueva estética de la ciudad, que muchas personas me han dicho que es casi como una enfermedad. Ya nosotros como urbanistas no podemos defender la imagen de la ciudad porque sabemos en las condiciones en las que estamos viviendo y sabemos, ya aquí se ha estudiado todo el tema de la regulación urbana, pero hay una necesidad del ser humano de crear un hábitat más allá de lo que nosotros como urbanistas podamos restringir. La nueva tipología del espacio, que es edificio y garaje, se amplía, todo esto son garajes y el lado acá, o sea, ya tiene casi una connotación morfológica en la ciudad. Algunos pueden pasar desapercibidos. Le hago la anécdota de este dispositivo, se creó en menos de 24 horas. Un día yo pasé y al día siguiente, cuando volví a pasar, ya estaba. Y funcionando y con cola, con gente. O sea, en un día se creó esa arquitectura. Y esto es un edificio que empezó, el dueño del apartamento en planta baja empezó a tantear hasta dónde podía llegar con un cierto poder adquisitivo, y lo que hizo fue quedarse con todo el parterre, tanto de la parte de al frente de su apartamento como hacia un lado. Y está en una zona muy compleja porque del lado de acá está el lugar donde me tuvieron 2 horas sentado en un balcón, en un banquito, porque vi la finca de Raúl Castro, y esa zona se protege, pero bueno, esto es un carnaval. Ellos cogieron luces LED y le dieron vuelta a un poste, y lo otro interesante es que cuando se va la luz queda el poste, porque ellos tienen planta. Pero a poder hacer eso ahí es amigo del que vive. No te pierdes. Por eso pudo Mi hacer todo gimnasio eso. queda a 8 cuadras y en plena apagón yo supe llegar correctamente porque tengo un hito urbano, un faro exactamente. Entonces, ya esta imagen me habla de un diseño de estos dispositivos. Una parte tiene aluminio, otra parte tiene parle. Tal vez esa persona encontró los parles y no sabía cómo acomodarlo, pero tal vez vio que en Pinterest los parles tienen algo que ver con la estética esta, ¿cómo se llama? De vintage. Entonces tal vez su negocio tenía que ver, estoy especulando, ¿no? Pero esta imagen me recuerda a algo que yo hice hace unos años atrás, que es en 2023 un taller vertical que hizo Adulbis Arquitectos, un equipo de arquitectos independientes, que yo fui socio al año siguiente, y fui 2 años con ellos. En Fábrica de Arte hicieron una serie de conferencias a estudiantes de arquitectura, estudiantes de diseño, donde se formaron equipos de 3 estudiantes de arquitectura y 1 de diseño, 5 equipos. Y esa conferencia, una de esas conferencias fue la mise en place. Mise en place es cuando, está en francés, dice, es válido tanto para chef como para diseñadores o para trabajadores de oficina. Es cuando tú tienes todos los ingredientes de lo que vas a cocinar arriba de la mesa y ya sabes que de los ingredientes que tiene, los materiales con que los tiene y las técnicas que vas a utilizar, el chef mira qué materiales tiene, qué ingredientes tiene y qué dispositivo tiene para cocinar, y a partir de ahí conforma el menú. Entonces, esa forma de pensar, si la lleváramos a la arquitectura, que fue lo que hicieron el equipo de Adulbis, lleva una pregunta: ¿qué necesitamos comprender de la realidad para poder abordar este problema? Materiales de construcción, ¿dónde se consiguen? ¿Qué tipos de materiales se consiguen? ¿Cuáles son sus se consiguen? Estamos hablando de lo que se puede conseguir, tanto la parte legal como la parte De lo que legal. se consigue, De lo todos que se- entendimos de lo que perfectamente. se consigue. ¿Cuáles son sus valores? ¿Qué durabilidad y calidad tienen? ¿Qué emprendimientos locales se producen? Existe una industria de materiales que no se tiene. Y esto lo tuvimos que hacer en el entorno de Fábrica de Arte. Jamás yo había tenido que pensar de dónde se construyen
No sé quién es el que hace el bloque que se construye o dónde sacan la teja así. Y tuvimos que hacer un estudio sobre esto. Para construir nada más y nada menos, porque la parada de Fábrica de Arte, la del P3, creo que es, queríamos construir hipotéticamente una parada que no existe, una parada para ese lugar. Esto es una foto de todos los muchachos, los muchachos que participaron. Estos son fotos de las exposiciones. Los diseños que salieron a partir de ahí son diseños hermosos y tenían, o sea, ya les dije que fueron varias conferencias y cada conferencia imponía un reto. Entonces el reto cada vez fue complejizando, algo tan sencillo como una parada. Era una cosa súper compleja, acorde a la realidad, porque se iba a construir la parada. Entonces, con recursos mínimos, esta fue mi propuesta. Básicamente del mismo entorno saqué los elementos para hacer la parada y se acabó. Sí, unas tejas de zinc con unos elementos estructurales que la sostenían y un voladizo que es muy estrechito, aprovechando el espacio de dentro de fábrica para que fábrica le brindara cobijo a esas personas. ¿Eso no es lo que hay ahora? No. Ahora hay nada más que un banquito. Ahora eso, los bancos los mantuve. Los bancos son estos bancos que están acá. Los mantienen. Aquí en esta propuesta lo único que hice fue agregar estos elementos, algunos cestos de basura, de reciclaje, etc. Y algún diseño en el pavimento de la calle, que es para que el chofer sepa exactamente la curva donde tiene que detenerse, exacto, porque un problema que había ahí es que el chofer para entonces la cola, que en aquel momento era kilométrica, se desvirtuaba un poco y existían problemas. Y un paseo de cebra, que es según lo que estudiamos y lo que nos dio la comunidad, es uno de los puntos más inseguros que hay en esa zona, porque viene el puente de hierro por acá, tienes 26, este es 11 creo. 11 que viene pasan autos a toda velocidad. Eso está de triciclo, porque hay una ruta de triciclos que empieza ahí hasta eso está complicado. Yo paso por ahí siempre la noche. Y para mí esto era sencillo. Para mí era un proyecto muy sencillo, esto es un módulo. Yo quise complejizarlo un poco haciendo un entramado para que tal vez alguna vegetación pudiera escalar y tener también vegetación. Muy técnico todo, pero la respuesta del tribunal fue: lo puedes hacer incluso más simple que eso. Tu trabajo es hacerlo tan simple que no parezca que alguien siquiera pensó en eso. Entonces, nos enseñaron estas imágenes de Pinterest, no sé la fuente exacta, de una campaña de marketing que se llamó Ideas Inteligentes para Ciudades Más Inteligentes, donde el mismo cartel que promociona la idea se convierte en un banco o se convierte en un toldo o se convierte en una rampa. Y me dijeron: puedes hacer algo como esto con tu diseño, porque se puede seguir quitándole piezas y se puede seguir abaratando. La idea original fue la que presenté, expuso en Fábrica de Arte el día que todos expusimos, pero la que al final se dejó como pancarta oficial fue esta segunda propuesta, que es esta variante que solamente tiene dos elementos. Tiene acero, una barra de acero, lo que decimos vulgarmente una cabilla, que es lo que le da la estructura y la geometría es lo que la sustenta, y cercapillo. Y ya. O sea, no sirve para la lluvia, sirve solamente para refugiarse del sol del mediodía, pero es lo mínimo que se podía hacer que logré interpretar. Esas barras de acero son las que sustentan esa cercapilla, y luego esto verde es simplemente una enredadera como las que tenemos en nuestras casas. Y estas son algunas imágenes de cómo sería esa parada con simplemente esos elementos. Eso sería de noche.
sea, esta idea, por supuesto, solo funciona cuando la parada está completamente cubierta con la vegetación. Entonces, las dos variantes funcionan, pero solo hay una que resuelve la necesidad con el mínimo de elemento posible, que es como la arquitectura del Parque Universal. Entonces, estoy viendo arquitectura maleducada también saliendo por el noticiero. Oficial, o sea, ya no es una cosa de que yo me tenga que esconder para hablar de esta arquitectura, sino que ya estamos promocionando arquitectura antiacadémica. Estamos a un nivel superior. Sí, ya me di cuenta que soy yo que estaba atrasado. Esto parece que ya existe y se aplaude, se promociona. No, y con 18 ejemplos que tenemos se va a resolver el problema de la vivienda. Y se cree que el problema de la vivienda se cree creando 18 ya. de este tipo De 80.000 personas de manera 18 van para el portal. industrial. Realmente freírse. el problema de la vivienda es muy complejo. Pero aquí solamente voy a hablar de esta arquitectura modular. Este es mi edificio, al lado de mi casa existe un antiguo comedor obrero que le daba el almuerzo y la comida a un contingente constructivo cerca, y de un momento para otro dejó de funcionar y ahora tienen personas viviendo ahí por el tema de la situación de la vivienda. Se dice que son 8 familias las que van a vivir en ese lugar. No tengo idea. Entré, no les puedo hacer la explicación de lo que vi, porque de verdad esas familias están viviendo en situaciones muy precarias. Y yo dije, bueno, esto sería entonces para mí, arquitectura más hecha. Primero porque si convertimos un servicio X, primero tenemos que hacer un estudio a ver si esa pieza o esa arquitectura sirve para el programa que yo le voy a poner, el nuevo programa, si sirve para las viviendas, si no es primero un peligro que las personas vivan ahí en esas condiciones muy deterioradas, con muchos problemas que no voy a mencionar. Y digo, bueno, voy a hacer yo mi propuesta con lo que vi que está saliendo en el noticiero, ¿no? Tal vez si en lugar de tener un solo contenedor, ponemos 2 contenedores de 40 pies y el contenedor es autoportante, pero también permite poner hasta 4 niveles de contenedores marítimos. En la Facultad de Arquitectura hay varias tesis que hablan sobre el tema de la arquitectura con los contenedores, sobre todo de la profesora Baila y tú también lo conoces, y Roque. Acá dejé una construcción para un servicio comunitario, cultural, y luego ya las viviendas serían en este nuevo volumen para hacer acá. Nos podemos empezar a usar las inteligencias artificiales para ver cómo pudiera entenderse este espacio, y nos ayuda a tener una idea, por lo menos sentarnos en la mesa con un dirigente y decirle, mire, usted este proyecto lo está gestionando de esta forma, debería gestionarse de esta otra, y quizás sea conveniente tanto para usted como para la comunidad, porque ya tendríamos un espacio, un servicio, activaríamos la cuadra de determinada forma, tal vez el mismo servicio pudiera brindar alguna solvencia económica para el tema del mantenimiento de las actividades, etc. Se me ocurren muchas cosas. Incluso no solamente en mi barrio, pudiera estar analizar comparativamente cómo se inserta esa arquitectura maleducada en otros contextos de carácter patrimonial. Yo he visto esto en el centro histórico, poner contenedores para los mismos constructores que las facilidades temporales. Y ya llega un momento en que uno dice, bueno, lo quitarán en algún momento. No, se convierten en dificultades permanentes. Se llama facilidades temporales. Por eso se convierten después en dificultades permanentes. Donde normalmente Radi decía que en la periferia donde esta arquitectura maleducada cobra ese sentido artístico, por decirlo así, en el centro de ciudad me parece que es una cosa un poco más grotesca. Y
bueno, si quieres modelar, podemos pedirle a la IA a través de un lenguaje que dominamos los arquitectos, hacer un prompt de con esta imagen, describir lo que hay en la imagen, porque la IA no siempre reconoce qué es lo que existe. Esto es una construcción abandonada de Telsa, justo al lado de la funeraria de San Agustín, que lleva ahí, yo tengo 28 años, eso debe llevar 20 años o 15 años ahí. O sea, tenemos problemas de materiales, pero tenemos ruinas echándose a perder. Y ya se están llevando las Sí, estas placas que están. Estas son losas de Pyro que supuestamente deberían terminar la construcción y se dejaron ahí simplemente más nada. No, que ni se sabe lo que se va a hacer. Nadie más las tocó. Bueno, con la misma estructura, pensar en esto mismo de las viviendas contenedores y buscar una solución. Ahí tiene el director de patrimonio del municipio de Luisa. Alternativas. Entonces, bueno, uno puede encontrar inspiración en Pritzker, en lo común. Uno puede encontrar inspiración en lo común y trazarse el camino profesional que lo lleva a obtener el premio Pritzker de la arquitectura. Eso es una cosa que debemos aprender. No podemos despreciar ese patrimonio maleducado, debemos aprender de él y debemos aplicar metodologías de trabajo transdisciplinar y aprovechar las inteligencias. ¿Por qué transdisciplinar? Porque el conocimiento muchas veces no proviene de una persona que hable el mismo lenguaje. Tenemos que tratar de unir los conocimientos y buscar respuestas a las condiciones actuales y no pensar en lo mejor. Tenemos que ir pensando en lo mientras tanto, ¿no? Y mientras tanto, ¿qué se hace? Y es una visión que he aprendido mucho con Patricia Rodríguez, la Palas Maestra. Ella tiene una visión muy clara del mientras tanto, de lo que se puede hacer mientras tanto y de lo que no. Eso es una cosa muy valiosa para mí. Aprovechar las inteligencias colectivas, que de esto se trata, para construir un patrimonio que sea resiliente, sí, funcional también, flexible, ajustable y efímero o sostenible. Eso lo definimos nosotros. Muchas gracias.